HBO generó una serie de pocos capítulos que cuenta aquellas verdades incómodas que hasta el día de hoy habían permanecido ocultas bajo la alfombra. Cada vez que uno ve un episodio de esta miniserie, uno no puede menos que llevarse la mano a la boca y tratar de entender los errores de ocultamiento de cómo los políticos, de cómo los gobiernos han tratado de bajar el perfil a lo siguiente. El titular dice así: Chernobyl de HBO, un monumento a la incompetencia y el horror nuclear. Se desconoce, de hecho, realmente por qué ocurrió. Hay una versión oficial que no está del todo clara, pero son tantas las mentiras que la verdad es que es un horror que va en paralelo con toda la desgracia que se generó producto de estos reactores nucleares que se vieron en un desperfecto en cadena. Esto, como bien decía Eva, pasó el 26 de abril del año 86, vale decir, hace 33 años. Para que usted entienda la dimensión, esto equivale aproximadamente a 500 bombas atómicas lanzadas en Hiroshima. 500. O sea, ustedes saben, lo que pasa es que es muy distinto haber descargado una bomba, que es un elemento bélico, en donde se descargó todo en un lugar geográfico específico de algunos kilómetros a la redonda, que esto que a la expansión y como una especie de anillo de contaminación nuclear, dando la vuelta al planeta, finalmente el cálculo es que el desastre y la cantidad de radiación emitida es similar a 500 bombas atómicas. Esto es horroroso. Ahora, ¿cómo parte todo esto? Esto sucede... ¿Qué ocurre ese día? Esto es, querida amiga, en la madrugada a la 1:23 AM de aquel día, en donde se decide, esto es lo que dicen ellos, pero no está del todo claro, que quieren hacer una prueba. ¿Qué pasa si hay un corte en el suministro eléctrico? Y las plantas nucleares tienen que seguir funcionando. Exacto. Entonces, obviamente tienen generadores, como en un canal de televisión, como en un cine. Claro que sí, en los hospitales. Exactamente. Entonces dicen, bueno, hagamos una prueba. Todo controlado, simplemente a ver si estamos dispuestos, reaccionamos rápidamente y deciden cortar el suministro eléctrico para ver si ellos pueden generar la energía suficiente para poder equilibrar el funcionamiento de las distintas plantas nucleares que están en este sector en Chernobyl. Lo cortan y dicen, prendan obviamente los servicios de emergencia, y aquí es cuando queda la escoba, porque una de las turbinas o varias de ellas empiezan a fallar y no empiezan a refrigerar debidamente, se produce un sobrecalentamiento de uno de los reactores nucleares y finalmente termina estallando. Ojo, al principio, a nivel de noticias, solo se sabe de que una de las plantas nucleares tuvo un incidente. Mandan reporteros, mandan periodistas, y estas son las primeras imágenes que tenemos desde un helicóptero que aún no sabían bien qué había pasado. No sabían, digamos, si es que una persona se había suicidado o si es que había un corte de luz sencillamente. Nadie imaginaba el horror con el cual se iban a encontrar. Atención. Блока номер 4. Выше, держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым. Cuando llegamos cerca del bloque 4 y lo rodeamos, no tenía idea del riesgo. Sobrevolamos el bloque y abrí la ventana del helicóptero. No pensé que sería un gran error. El humo ralo y translúcido que ve elevarse de las ruinas es altamente radioactivo. A pesar de exponerse a la radiación, Costin es uno de los pocos reporteros que está en la escena en las primeras horas del accidente de Chernobyl y que aún está vivo. Hay un detalle que no es menor, que la explosión fue en la madrugada. 1:23. Y la gente que logró ver esta explosión veía cómo salían estos colores de distintos, así como casi como ver un ovni en el fondo de distintos lados. Y acá el reportero ya está llegando cuando hay luz. O sea, se había logrado aplacar el incendio y estaban viendo los primeros daños posteriores a las primeras horas del estallido. A mí lo que me parece más preocupante, y lo decía el titular, es la incompetencia. Y aquí quiero llegar con esto. Cuando estás jugando con algo tan peligroso como la energía nuclear, tienes que tener claro dónde son los límites y cuáles son los protocolos de emergencia posteriores a una situación que puede terminar siendo lo que ya conocemos que pasó específicamente en Ucrania. Cuando hay un incendio, un bombero sabe perfectamente qué cosas tiene que entrar al inmueble que está quemando y cuáles son los cuidados que tiene que tener. Acá la incompetencia está en poner una energía que supuestamente es limpia, pero sin entender que en caso de que falle,
las consecuencias son mucho mayores de lo que puedas estar preparado para enfrentarlo. Es cierto, pero yo creo que más adelante vamos a ver cómo ellos, en su incompetencia además, tratan de tapar todo lo que ocurre. Pero en esos primeros instantes yo tengo una gran duda. Ellos, y no se informa de lo que ocurre porque no saben la dimensión de lo que ocurre. Exacto. O porque desde el principio tratan de esconder, porque mi sensación es que ellos no tienen conciencia de la cagada que quedó. Muy buen punto. Lo que pasa es que el pueblo o las personas que vivían alrededor sí lo notaron, por dos razones. O oyen la explosión, como está todo calmado, porque la mayoría estaba durmiendo ya, sí. Hay un temblor. Sí. Lo despierta este temblor. Y las personas que se asoman por las ventanas o que salen de sus casas en dirección, apuntando hacia donde está la planta nuclear para ver qué ocurrió, lo que decía Lama, se ve una serie de llamaradas de colores, multicolores, que salen hacia el cielo, alcanzando 1 kilómetro de altura. Claro, ¿por qué se produce eso de fenómeno multicolor? Porque son partículas radioactivas, claro, tremendamente tóxicas, que están siendo despedidas a toda velocidad y sin parar, y que en algún momento eso va a cubrir, en las primeras horas, un radio de 30 kilómetros. Y en las horas siguientes un radio de 100 kilómetros. Claro. Y así hasta prácticamente contaminar una gran cantidad de países en Europa. Fíjate. ¿Sabes lo que yo encuentro grave también? Que obviamente lo visible de la radioactividad es a nivel físico, es lo que se ve, es lo aparente, es lo biológico, cómo afecta a las generaciones posteriores también incluso. Pero lo psicológico también es bien fuerte. Yo acá tengo un estudio que se hizo en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde vieron el nivel de estrés postraumático después de esto, en comparación de lo que había pasado. Claro, comparado con cualquier estrés postraumático de cualquier catástrofe, y dicen que la diferencia acá, los síntomas son los mismos: depresión, estrés, anestesia emocional, miedo a que vuelva a ocurrir, no poder dormir, etcétera. Pero lo terrible acá es que las personas quedan enganchadas, se quedan muy pegadas, los sobrevivientes, por un tema que se llama miedo a lo inespecífico, que a diferencia, por ejemplo, de un terremoto, en un terremoto tú sientes que se empieza a mover el piso, en una inundación tú sientes que empieza a llover fuerte, en un huracán, claro, acá no. Entonces en cualquier segundo sienten que puede volver la radioactividad y no se ve, no se huele, no se siente. No sabes si estás contaminado o no. No hay nada tangible, y eso hace que las personas vivan con miedo porque sí, sin ningún estímulo. Pero un detalle, todo lo que la ciudad que rodeaba la planta nuclear eran trabajadores de la misma. Es gente a la que se le invitó a que se armaron casas, claro, barrios, parques, para que pudieran tener una vida perfecta y poder trabajar en este lugar. Claro. Y un minuto a otro se produce la explosión, te dicen, estás infectado, y segundo, te tienes que ir. O sea, te acabas de quedar además sin casa. Claro, como dice todo el mundo de acá. ¿Sabéis qué? Perdón, ¿les parece que nos ordenemos un poco? De todas maneras, mira. Por ejemplo, desde, en el fondo, alguien narra la tragedia en sí misma, perfecto, hasta, por ejemplo, cuándo se dan cuenta real de la escoba que queda, cuántas horas pasan, cómo tratan de taparlo, etcétera, etcétera, pero vayamos como... Perfecto, porque ya hablamos de la explosión y esta especie de festival multicolor que emerge junto con esta humareda que alcanza 1 kilómetro de distancia hacia el cielo. Obviamente hay operadores, hay gente trabajando en la planta nuclear que según la historia oficial tuvieron esta genial idea de cortar el suministro eléctrico para ver cómo funcionaba en un estado de emergencia. Lo que se sabe que es mentira porque eso lo habían hecho varias veces. Aquí supone que pasaron cosas que tienen que ver con negligencia, con falta de operatividad de los sistemas de ventilación. O sea, fallas humanas en definitiva. Exactamente. Claro. Uno de los operadores real, no de la serie, nos comenta cómo vivió aquel momento cuando se da cuenta de que se ha roto, se ha partido uno de estos generadores, estos termonucleares, y comienza a despedir su material radioactivo hacia todas partes. Provocó muchos colores. Eran muy brillantes. Naranja, rojo, azul, rojo sangre, un arco iris. Fue hermoso.